Miembro de la Comisión de Política Económica de Diputados, Sandra Rivero. Le agradecemos mucho. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego Montaño la saluda. ¿Cómo estás, Dieguito? Buenas tardes, un gusto compartir contigo otra vez pantalla. Muchas gracias por atender nuestro requerimiento. Diputada, ayer finalmente el ministro de Economía estuvo en la comisión para hablar del presupuesto reformulado. ¿Qué les dijo el ministro? Bueno, sí, estuvimos con él muchísimas horas conversando sobre el presupuesto. Debo mencionar que no fue una sesión muy amigable, muy agradable, porque bueno, hubieron posturas encontradas, ¿no? Bueno, pero más allá de ello, primera observación que tuvimos, el ministro llegó con una presentación, la cual no fue parte ni del primer cuerpo ni del segundo que nos presentó. Era una presentación un poco diferente, con datos mucho más detallados que nos hubiese gustado conocer antes de la sesión. ¿No? Eso por un lado, pero por otro lado, ha generado más dudas que certezas. Eh, Ahora justamente seguimos en sesión, estuvimos sí, en corte intermedio, tenía un ratito para poder conversar contigo y con bien. la población, pero hay muchísimas observaciones. Diputada, Observaciones respecto, por ejemplo, diputada, al... Sí, no sé sí. si me escucha, antes de que nos diga las observaciones, para no dejar pasar lo que nos acaba de decir, es decir que el ministro ayer expuso un documento o un presupuesto diferente al que les enviaron a ustedes. Bueno, un presupuesto, voy a llamarlo más detallado, ¿ya? Con A información ver, que no existía ni en el primer ni en el segundo cuerpo. Y fue la primera contradicción que tuvimos, porque mira, ¿qué nos dice él? ¿No? Él nos dice, pero esto lo conocían todos. Yo tuve reuniones con muchos diputados, con un líder político que nos ha reunido. Y mi observación era, pero señor ministro, esta es la comisión de planificación. Somos el primer filtro. No se supone que usted tendría que habernos expuesto estos mismos cuadros acá a la comisión antes de esta reunión. Usted ya estaba avisado de esta reunión 2 semanas antes, luego del último impasse que tuvimos aquí en la comisión. Pero dice, no, lo que pasa es que ustedes tienen mala comunicación y al final, Diego, se concluyó que estos cuadros que acabo de mencionar nunca llegaron a la comisión. El ministro de entrada mintió y se lo dijimos claramente, ahí empezó un impasse muy duro, porque él quiso adjudicar a un supuesto desorden en la comisión, que no es su culpa que de pronto nosotros no nos organicemos, pero al final, entre una especie de careo, vamos a ponerlo así, determinamos que estos cuadros a los cuales me refiero nunca llegaron a la comisión y es una irresponsabilidad. Y no solamente es una irresponsabilidad, Diego, también todos nosotros entendemos que ha sido una cierta manipulación, porque de pronto que no tengamos esa información tan detallada, por un lado. Por otro lado, esta información tampoco era tan detallada, porque hubo muchas cosas que no supo contestar, ¿no? El tema de educación, por ejemplo. Ahí decía que no han movido el presupuesto ni para educación ni para salud, que lo han mantenido, obviamente, que ha sido que te digo, zafado, quitar presupuesto a dos estructuras que son importantísimas en cualquier país. Hablamos de bienestar social, salud y educación. Pero ahí mencionaba, porque yo le pregunté, por ejemplo, a dónde iba, ¿no? ¿Cuánto era para educación, cuánto era para salud? ¿En qué se iba a desarrollar el presupuesto para ambos rubros? No supo contestar. Simplemente dijo, bueno, son 3.000 ítems para educación. Ok, pero ítems a dónde, a provincia, ciudad, ¿qué cubre? ¿Cubre tecnología? ¿Qué cubre? ¿No? No supo responder. En el tema de salud hay una gran observación y es el tema de las vacunas y la responsabilidad que tienen las gobernaciones, completamente injusto, porque quieren quitarle esa responsabilidad al gobierno central y no manejarlo desde el TGN, es una gran observación también. Hay la adenda 2 que ha generado muchísima controversia, ¿no? Esa adenda habla de los bonos y esta fue una segunda controversia, te diré, Diego, porque, a ver, ¿qué dice la adenda esta 2, adenda, diputada? perdón, ¿Qué dice esta adenda, la 2? bueno, esta adenda básicamente menciona, habla de los bonos soberanos, ¿no? Y habla el hecho, es básicamente una carta blanca. Voy a parafrasear, no lo tengo así a la memoria, pero básicamente menciona
que el Ministerio de Economía tiene toda la facultad de hacer uso de estos bonos sin necesidad ni previa consulta a la Asamblea. Es una carta blanca. Y estos bonos se suman a 7.000 millones. Ya no como en la anterior gestión, el presupuesto que todavía estamos manejando del expresidente Arce, que hablaba de 3.500 millones. No te olvides, Diego, que hace poco tiempo atrás, 1 o 2 meses, el ministro sacó unos bonos soberanos de 1.000 millones. Y hubo una gran observación porque jamás fue con previa consulta a la Asamblea. Ella nos decía que él estaba respaldado por la ley, que él no tenía por qué consultar a la Asamblea. Y esa fue la conversación, pues nos decimos, bueno, señor ministro, entonces, si no tiene que consultar a la Asamblea, cosa completamente falsa porque es inconstitucional, ¿para qué lo pone como una segunda letra? Porque entonces usted tiene carta blanca, ¿no? Y nos dice, no, lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien y no sé qué cosas. Bueno, ¿cuál es la observación, Diego? Él ya dio 1.000 millones en bonos soberanos. Según el anterior presupuesto son 3.500 millones. ¿Por qué no agarra los otros 2.500 millones más si no necesita de la Asamblea? Por supuesto que necesita de la Asamblea. Y él ha incurrido en un grave error inconstitucional al emitir 1.000 millones de bonos soberanos. ¿Te imaginas qué podría hacer él con 7.000 millones ahora que están en el presupuesto? De pronto podemos estarnos sorprendiendo que hasta septiembre o octubre Bolivia va a estar endeudada con 7.000 millones. ¿En qué? No sabemos, porque tampoco tiene la obligación, según este nuevo presupuesto, de dar explicación de nada. Puede ser usado al libre albedrío del ministro. Esa es una segunda gran observación. El tema de universidades también es otra gran observación porque básicamente destinaba poco más de 900 millones a universidades públicas con el concepto 1 o el concepto 100, como quieras verlo. Ese concepto es a sueldos y salarios. O sea, vas a derogar 900 millones solo a sueldos y salarios cuando universidades necesitan tecnología, infraestructura, entre otras cosas. Es lo que justamente ahora estamos debatiendo en la comisión, porque el presupuesto tal cual está, Diego, atenta de una manera cínica a todos los intereses de los bolivianos. Ahora, diputada, tiene que la comisión aprobar para luego pasar al pleno y que éste apruebe o rechace este reformulado, pero en medio, como suele ocurrir y ha ocurrido en este país en los últimos 3 años, cuando se iba a debatir el presupuesto anual, no el reformulado, sino el anual, justo estaba muy pegadito al receso y se publicaba por decreto. En este caso, el reformulado, si los plazos no alcanzan a que se apruebe en la comisión, luego en la Cámara de Diputados, ¿puede también aprobarse por decreto porque justo van al receso en la Asamblea? Completamente inconstitucional, Diego, porque esa fórmula que acabas de mencionar funciona cuando esto sucede entre el primer y segundo mes de una gestión. Ahora no, eso dice la Constitución, ¿no? Ahora es el plenario quien tiene que definitivamente o aprobar o rechazar, como tú lo mencionas. Pero aquí viene una preocupación que yo expuse en la comisión hace unos minutos atrás, que tenemos tres opciones, ¿no? La primera es enviarla al pleno tal cual está para un debate entre todos, que a mí personalmente me preocupa, porque el pleno hasta el día de hoy no se ha caracterizado por aprobar cosas muy inteligentes. El segundo es bajarla al pleno con todas las observaciones y las correcciones, con el riesgo que en el pleno borren las correcciones. Está de más decir por qué. Y la tercera opción era un rechazo absoluto y el presupuesto se archiva y no se habla más. Bien, hay esas tres opciones. El temor que ahora es justamente parte del debate es que hagamos las correcciones debidas, lo enviamos al pleno y en el pleno se decida volver a la fórmula inicial que ha mandado el ministro, ¿no? Eso es preocupante. Y es por ello también que el día de ayer yo mencionaba que hay un diputado de Libre, yo lo respaldo en ello, ha metido una carta de consulta constitucional al Tribunal Constitucional a través del vicepresidente del país, presidente nato de la Asamblea. La misma carta ha llegado a la presidencia de la Cámara de Diputados, ante el diputado Roberto Castro, y al presidente de la Comisión de Planificación, el diputado Párraga, ¿no? Para el conocimiento.
qué es lo que pasa acá, Diego? Mira la figura. Existe la posibilidad que si el Tribunal Constitucional admite el presupuesto es inconstitucional y el Pleno lo aprueba tal cual está, fácilmente, con un amparo o con o con otra conducta legal, se puede dar de baja el presupuesto. Entonces, para evitar todo ese problema que va a generar disolución social, va a generar mucha más ansiedad social, estamos en un estado de excepción, sí, pero es un estado de excepción que de ninguna manera ha borrado los problemas, solamente los ha bloqueado por un tiempo, nada más, los problemas siguen ahí, siguen en mesa, ¿no es cierto? Solamente que están un poco adormecidos. Pero el estado de excepción, Diego, solamente dura septiembre. ¿Qué va a pasar luego? Eso es lo preocupante. Entonces, estamos tomando el tema muy en serio, estamos haciendo las correcciones que se deben y bueno, veremos cómo reacciona el Pleno, ¿no? Espero que esta vez el Pleno actúe con un poco de sabiduría. Una última, diputada, agradeciéndole la gentileza de atendernos. Ya identifiqué dónde está. Es riquísimo el café ahí. Ahí al frente de la Asamblea. Gracias por escapar, darse esa escapadita para atendernos, diputada. ¿Cuál es el ánimo de sus colegas en la comisión respecto a este presupuesto? ¿Qué les ha dejado? Ya conocemos su postura, pero ¿qué dicen los demás miembros? Bueno, hay miembros que claramente están preocupados porque ellos dicen, bueno, pero es que no podemos no aprobar un presupuesto porque no hay presupuesto. Les decía mentira porque nadie trabaja ad honorem. Alcaldías y gobernaciones están trabajando con un presupuesto de la gestión pasada. Que no nos agrade ese presupuesto, ese es otro tema, ¿no? Pero hay un presupuesto. Bien, otra preocupación es el tema de salud, porque el tema de las vacunas, el tema de la excesiva carga, gobernaciones, que hay que quitar esta carga, hay que evitar que los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores tengan excesivo peso, porque la crisis no solamente es en la nacional, es también en espacios locales o autoridades locales, ¿no es cierto? Entonces, ya se resolvió que vamos a enviar un presupuesto corregido y ahora está justamente el diputado de Libre, perdón, me olvidé el apellido, el cual ha puesto esta carta de consulta constitucional para que justamente nosotros preveamos eso, ¿no? La preocupación básicamente, y esta es generalizada, Diego, no es solamente mía, es generalizada, va respecto a los famosos bonos soberanos, esta vez se contempla 7.000 millones. Porque si tenemos un ministro que el día de ayer nos ha dicho que él tenía toda la legalidad de endeudar al país con 1.000 millones de bonos, imagínate qué va a pasar si él se mantiene en esa postura y de pronto vamos a vernos con una deuda abismal y no vamos a saber para qué o para dónde. Entonces, estamos debatiendo el tema del parágrafo 2, el tema de salud, el tema de educación, universidades en este caso, y el tema también nos explicó ayer algo interesante, que es lo único bueno que voy a mencionar. Esta subida del presupuesto, él nos mencionaba que viene de el anterior presupuesto no había tomado en cuenta, por ejemplo, el bono dignidad. No se puede dejar a nuestros ciudadanos de la tercera edad en este bono, es importante. No contemplaba el SUS, igual otro gran error, pero ahí viene también otro punto de debate. Lo que el ministro no supo responder, y para mí es una vergüenza, debo decir, hablaba de salud y del presupuesto que se le ha generado o se le quiere generar. Yo hablo específicamente de la caja, Diego. Yo le preguntaba al ministro, ¿usted sabe cuánto se está derogando a la caja de ese presupuesto? Y vamos, o sea, y este presupuesto va como hasta ahora 80% administrativo, 20% realmente de salud, no supo responder. La observación que tenemos todos, no solamente mi postura. Digo, es una vergüenza que el ministro, luego de 7 meses, no tenga datos exactos y que nos vea un poco la cara de tontos porque van pimponeando, ¿no? Mira, el momento que hablábamos con el ministro de Planificación y le decíamos, pero ¿qué certeza tenemos nosotros que estos préstamos que ustedes nos están trayendo, porque parece que es su único plan para salir de la crisis es préstamo y préstamo y préstamo, realmente se va a ejecutar con el concepto que nos están trayendo?
El ministro de Planificación, ¿sabes qué nos decía? Nos decía, no, es que nosotros solamente mediamos, no es nuestra responsabilidad. Eso responde el ministro de Obras Públicas. Bien, vamos con el ministro de Obras Públicas y nos dice, no, es que eso no depende de mí, depende del ministro de Economía. Y ayer hablamos con el ministro de Economía y nos dice, no, es que eso no depende de mí, yo no puedo meterme, depende de los ministros del área. Qué interesante. Entonces, ¿quién se va a responsabilizar por los préstamos, por la plata? ¿Nadie? O sea, vamos a seguir en el pimponeo de responsabilidades y eso es lo preocupante. No solamente es vergonzoso, Diego, porque mira, ha traído el presupuesto en abril, no le ha dado la gana de sentarse con nosotros por 2 meses y ahora que se ha sentado no nos da respuestas claras. Entonces, esa calidad de ministros tenemos, debo decir. Bueno, diputada, agradecerle como siempre la gentileza. Estaremos atentos a ver qué definen en la comisión, qué ocurre en el pleno en los siguientes días o semanas. Y ya usted nos decía, el reformulado no puede aplicarse la misma, diríamos, mañita que hacía el gobierno de Arce, de ir por vía decreto, aprobar porque en la asamblea le iban a rechazar. Así que ahí, por supuesto, se complican las situaciones para el Ejecutivo. Gracias, diputada. Que tenga buen resto de jornada. Diego, al contrario, agradecida soy yo. Un saludo para ti, para toda la población y esperemos que todo tenga una buena salida. Un abrazo. Gracias. La diputada del Partido Demócrata Cristiano, Sandra Rivero, además miembro de la Comisión de Política Económica.